Eso generó
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien, ¿Me escuchan bien, bien. todos? ¿Cómo le va? Bien, bien. Acá andamos. Esperamos 2 minutos más y comenzamos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bárbaro. Profe, Tiempo exacto y doy lugar a que todos vengan a las 6:30 como quedamos. La otra vez pude saludarlos, pero a través de Mariel Martín les mandé un mensaje a todos, especialmente a aquella que insultó, que me hizo reír tanto. Bueno, espero que hayan leído los temas, que estén, pronto va a ser el examen, así que seguramente lo van a probar con ampliamente todos. Eso espero, sí, ¿no? ¿Se escucha? sí se escucha. ¿Usted me escucha? Le Sí, quiero hacer los una escucho. consulta. Sí, El tema del parcial, ¿qué fecha es? Porque no sabemos nada. Dicen en la página del centro de estudiantes que es el 19, lunes 19, la semana que viene. tengo entendido que lo pasaban para el 26. Tengo entendido y se iba a resolver en unas horas. Así que en breve se le va a estar informando, creo que es el 26. Así podemos dar todos los... Tenemos un grupo de WhatsApp y ya mandaron del centro que lo pasan para el 26. Pasa que Matías creo que no está en el grupo, por eso es que él no debe saber. Perfecto, gracias. ¿Quién fue la que me dio ese dato? Carla. Ah, gracias, Carla. Gracias, Carla. Bueno, ya es 18:30. Comenzamos con la clase de hoy, que es la unidad 3. Hay una frase que se le adjudica a Napoleón, que dice que la revolución es una idea que se hace con bayonetas. Hoy vamos a ver las bayonetas de la Revolución de Mayo, pero no como un día, porque la historia no es un día ni una semana. La historia tiene sentido cuando la vemos en el proceso, como la vida como la vida propia de nosotros, de cada uno de nosotros. ¿Sí? Cuando nos preguntan por la infancia, nos están indicando que hagamos una especie de síntesis de una etapa de nuestra vida, y no que le contemos el día que nacimos, al otro día, una cronología de hechos unidos sin sentido. Nos están pidiendo todo lo contrario, que hagamos una estructura ideológica de unos argumentos de nuestro pasado. Lo mismo pasa con la Revolución de Mayo. Hoy vamos a ver la Revolución de Mayo como un proceso de 10 años, pero vamos a ver que ese proceso, esa estructura de 10 años, tiene un sentido. Y no son simplemente días acumulados. Hay un historiador que se llama Fernando Braudel, del siglo XX, francés, escribió un libro muy famoso entre los historiadores, que es Felipe II y el mundo del Mediterráneo, que dice que el tiempo histórico está el de la larga duración, que es el tiempo económico, donde hay cambios cada 50 años. El tiempo de la mediana duración es el tiempo social, donde cada 5, 10 años hay modificaciones. Y está el tiempo corto, ¿sí? El de la corta duración, que es el tiempo político. Si uno ve un electrograma de un enfermo, un electrocardiograma de un enfermo, va a ver un movimiento constante, que es lo que vamos a ver acá. Vamos a ver un electrocardiograma de 1810 a 1820. Cómo el poder cambia de manera rápida y sin sentido a veces. Pero le vamos a encontrar un sentido. ¿Sí? Porque en esa estructura hay un camino que orienta cualquier tipo de lectura. Vale recordar en estos momentos, por lo tanto, entonces, la Revolución de Mayo que vamos a ver, vamos a revivirla en 10 años. Y después les voy a dar el sentido de esos 10 años. Vale recordar que los antecedentes de esa revolución fueron la doble, se los voy a enumerar simplemente.
la doble revolución, la revolución industrial, las revoluciones burguesas de Norteamérica, Inglaterra, Francia, la invasión de Napoleón a España, el bloqueo continental que hace Napoleón, la crisis del mineral de la plata en América, las sublevaciones que hay en el Perú y en el Alto Perú, las invasiones inglesas de 1806 y 1807, la rivalidad entre americanos y españoles, la militarización, todo eso son antecedentes que ustedes ya los deben saber, por lo cual llegamos a 1810. Y en 1810, y la reforma borbónica me está olvidando, la reforma borbónica es un movimiento que hacen los borbones cuando llegan a España para recuperar las colonias, un movimiento tardío e ineficiente porque no da resultados. Pero esas reformas borbónicas lo que imponían era un pequeño libre comercio entre las colonias, fuera del mercantilismo. Cisneros, en 1808 y 9, cuando llega a América, cuando llega a Buenos Aires principalmente, porque primero va a llegar a Montevideo, después va a pasar a la ciudad de Buenos Aires, ve una administración en ruinas, con empleados que no cobraban por lo menos 6 meses. Y sus ingresos que provenían de la plata del Perú, frenados porque se había agotado el mineral. Y lo que veía frente a él era una gran cantidad de naves inglesas dispuestas a bajar la mercadería que traían de Londres, a pagar un impuesto por la importación y a llevarse el cuero y pagar un impuesto por la exportación. Ahí es donde él pide consejo y surge la representación de los hacendados, escrita por Moreno y Belgrano, donde aconsejan este libre comercio. Y lo hace. Y ve los beneficios. Y piensen que Cisneros representaba los intereses contrarios a lo que estaba haciendo. Él representaba los intereses de los comerciantes vinculados con Cádiz y con Sevilla, y no el libre comercio. Pero se vio impulsado a hacer esto por una necesidad histórica. ¿Sí? No tenía dinero. Es ahí cuando llegamos a mayo de 1810, donde llega la noticia de que cae la última Junta de Sevilla, se produce la Semana de Mayo, se discute ahí si el virrey sigue teniendo poder, aún no estando el rey en España. Es interesante lo que sucede acá porque deciden que no. Pero Cisneros, que era un hombre hábil, los convence a Belgrano, a Moreno y a Saavedra, dice, ustedes están haciendo una revolución contra España, que un día se va a recuperar y va a volver a reprimirlos a ustedes. Si van a hacer una junta, ¿por qué no la encabezan conmigo? Y ustedes gobiernan y yo reino. Y los convenció y se fueron. Cuando llegaron a su casa, tanto Moreno como Saavedra, los agarró la mujer de cada uno, les dio una cachetada y dijeron, ¿qué están haciendo? Hacemos un cabildo abierto el 22 de mayo para sacarlos y los convence en una reunión. Vuelvan y díganle que no. Bueno, convencidos por las mujeres de todos, volvieron y le dijeron, no queremos hacer. Por eso, el día 24 se pensaba salir a la calle y decir lo que estaba pasando y no sucedió porque Cisneros retrasó todo esto. ¿Sí? Y sucedió al otro día, el 25. Por eso hay un reglamento dictado el día 24 que es el mismo que es el 25, que se copió. ¿Qué dice ese reglamento? Están las primeras bases, ¿sí?, de un Estado moderno, de los principios del Estado moderno. Y hay un reglamento, un decreto del día 28, que es un reglamento administrativo, que la Junta se iba a reunir a las 3 de la tarde, que las velas iban a ser prendidas a las 5, que las sillas iban... Pero hay una cláusula sobresaliente, dice cualquier ciudadano puede peticionar ante las autoridades. Ese reglamento es muy importante. Y se invita, con una circular del día 27, a todas las provincias a participar de esta supuesta revolución. Y ahora vamos. Mayo es una revolución.
¿sí? Lo que hicieron esta gente, sacar del poder al virrey, es una revolución. Que tiene dos objetivos. Y esto es muy importante. El primer objetivo es la independencia, lo cual va a conllevar a la guerra con España. Y el segundo objetivo es lo que ellos llamaban la Constitución, el establecimiento de un Estado moderno, un Estado de derecho moderno, destruir el edificio administrativo de la monarquía y construir un Estado al estilo francés. ¿Sí? El primer objetivo se va a lograr en 10 años. ¿Sí? La revolución, la independencia, se va a conseguir en 1820, un poquito más, unos 10 más. Pero en 10 años, y esta es la lógica que tiene la explicación mía que le estoy dando. Esta revolución, en 10 años, cumple el primer objetivo, la independencia. Ahora, el segundo objetivo, que era, según palabras de ellos, darnos una constitución, darnos las reglas por las cuales vamos a convivir, tardamos medio siglo. No por casualidad hoy somos lo que somos, ¿no? ¿Sí? Si hoy discutimos la ley, las reglas, es porque ahí ya tuvimos dificultades. Fuimos a una guerra para luchar con el enemigo, para matar o morir, eso lo hicimos en 10 años. Ahora, nos tenemos que sentar en una mesa y colocarnos de acuerdo y tardamos 50 años en darnos un Estado, 50 años en darnos una constitución. Realmente, acá hay mucho de todos nosotros. Bien, entonces ya tenemos la primera junta con estos dos objetivos y tiene dos líderes, ¿sí? Uno de ellos, ustedes ya saben, que es Moreno, que es Saavedra, que es el presidente, que es un hombre grande, militar, conservador, que intenta ver el panorama mundial y acomodarse a ese panorama mundial. Y tenemos al otro lado, en el otro rincón, ¿sí? Como un adversario, a Moreno, que es un jacobino, que escribe La Revolución con Sangre, a sangre y a fuego. Por ejemplo, es el autor, como ya les dije en la clase pasada, de la traducción del libro de Rousseau, El Contrato Social. Hay un capítulo religioso en el Contrato Social que él dice que no lo va a transcribir, no lo va a traducir, porque dice que el autor deliraba en ese momento. Fíjense qué jacobino que es. Piensa que la razón es la que ilumina al hombre, por eso funda el diario La Gaceta, impulsa las bibliotecas, el colegio. Y era y era el de la idea, era el que dio impulso a estos dos objetivos. Si alguien tiene que ver con estos dos objetivos de la Revolución de Mayo, es Moreno. Moreno es el ideólogo y el que mantiene la llama y dice, bueno, independencia y constitución. Pero no solo eso, Moreno pensaba que la revolución era una revolución para y solamente para Buenos Aires, que las provincias eran convidados de piedra. Esta revolución se hace para nuestra región, para nuestra industria, no para Salta. Salta quizás paga el precio de esta revolución, pero no va a participar en un pie de igualdad como Buenos Aires, que ofrece a sus hijos para la guerra, que ofrece el dinero para pagar las armas, que ofrece, bueno, que Buenos Aires hace todo y estas provincias hacen nada. Sí. Ahí me preguntan, el segundo objetivo era la constitución, la realización del Estado. Entonces Moreno lo que tiene en mente es que no quiere dar participación a provincia alguna. Cuando vienen los diputados y se intentan incorporar, Moreno dice, bueno, fracasé, renuncio y me voy. Y se va en un barco directo a Inglaterra y ahí sufre un accidente, encuentra 33 balas de frente y muere. Y sus restos son tirados al mar. Dicen, seguramente es falso lo que voy a decir, Saavedra, cuando se enteró de la muerte de Moreno, dijo esta famosa frase que se necesitaba tanta agua para apagar tantos fuegos. Seguramente es una frase falsa, pero nos dice mucho de la idea jacobina que tenía Moreno de la revolución. ¿Sí?
Bueno, ahora ya tenemos a la Junta Grande, ¿sí?, mandando ejércitos al resto del territorio, donde la mayoría de ellos fracasan. Manda un ejército al Alto Perú, es derrotado. Al Paraguay, Belgrano también es derrotado. A la banda oriental, ni llegan. Van a Córdoba. En Córdoba sí tiene éxito, ¿sí? En Córdoba sí se subleva Córdoba contra la revolución, pero es conquistada por Castelli y fusilado Liniers. Por lo tanto, si ustedes pudieran ver un mapa, ya está delineado el contorno de la Argentina. Ya está perdida la banda oriental y el Uruguay. Ya está perdido el Alto Perú y ya está perdido el Paraguay. ¿Qué nos queda? La Argentina. Fíjense, los problemas que ya tenía la Revolución de Mayo, está contorneada el territorio argentino. Esta junta se ve con el problema de ser una gran cantidad de diputados tratando de llevar este destino hacia el lado más positivo. Y se dan cuenta que son 50 para gobernar. Y es imposible. Y más con la derrota de Huaki, que les hace ver que están naufragando. Y decide la Junta Grande tratar de no perder el poder y elige un poder ejecutivo en un triunvirato. En 1811 es elegido el primer triunvirato de Paso, Chiclana y Zarratea, pero con un reglamento orgánico. ¿Qué dice ese reglamento? Que el poder ejecutivo sí es el triunvirato, ¿sí?, pero el poder legislativo es superior al ejecutivo y el ejecutivo está subordinado. Y ese legislativo es la Junta Grande transformada en Junta Conservadora. Y el poder judicial es un órgano independiente. Ese es el reglamento orgánico. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Bien. Este reglamento subordinaba al triunvirato a la ahora Junta Conservadora, antes la Junta Grande. Asume el triunvirato y lo primero que hace es dicta el estatuto provisional. Son dos documentos distintos. Fíjense que esta historia del derecho, esto es el derecho, ¿sí? Dicta el estatuto provisional de 1811, donde deroga el reglamento y donde establece que el poder supremo es del triunvirato. Bien. Su secretario es Rivadavia. Y el triunvirato tiene una obra jurídica muy importante para nuestra historia. Hay dos decretos, ¿sí?, que ustedes tienen que saber muy bien porque son antecedentes de nuestra Constitución Nacional. El primer decreto que tiene una influencia jurídica dictado por el triunvirato es el Decreto de Seguridad Individual. En ese decreto se establece que cualquier persona, sí, que las personas para ser detenidas deben serlo por una orden judicial y por un motivo legislativo. Y no deben ser detenidos arbitrariamente, sino que debe existir una causa basada en la infracción a una ley. Y además, dice, el domicilio y las cartas son inviolables. Y más, dice, las cárceles son para resocializar a los reos y no para castigo. Por eso deben ser sanas y limpias. Fíjense qué importante es este decreto de seguridad individual dado por el primer triunvirato, que es el antecedente del artículo 18 de nuestra Constitución. Otro decreto da también, que es el decreto de libertad de imprenta. Este es más pícaro. ¿Qué dice el decreto de libertad de imprenta? Que cualquier persona puede publicar sus ideas libremente por la prensa sin censura previa. Esto está en nuestra Constitución. Bueno, este es el decreto que dice eso. Pero este decreto de libertad de imprenta no solo traía la libertad de expresión, sino la libertad religiosa, que cualquier persona puede elegir cualquier tipo de libertad, de religión que le apetece. Pero, y acá está la trampa, pero el abuso de la libertad de expresión o de la libertad de imprenta, vamos a decirlo con sus palabras, es un delito.
¿Y quién dice que es un delito? Una comisión que nosotros vamos a crear, dice el primer triunvirato, para vigilar que todos ustedes, a ver qué es lo que dicen del profesor. ¿Sí? Eso es más o menos, es un decreto tramposo. Te doy la libertad de imprenta, pero te la vigilo con una comisión. Bien, acá tenemos a un primer triunvirato, ¿sí? Con una rica estructura jurídica, y comienza a tener dificultades con un territorio muy, muy cercano, que es la banda oriental. La banda oriental estaba en manos de los españoles. Había sido nombrado virrey Vigodet, que era el último virrey no fue Cisneros. Cisneros es el último virrey en Buenos Aires, pero después de hacerlo cesar, se nombró virrey a Vigodet en Montevideo, en la banda oriental. Ahí ocupaban los españoles que resistían esta revolución. Buenos Aires manda un ejército y es acompañado por un líder local que se llama Artigas. ¿Sí? Mientras estaban en el sitio de Montevideo, el primer triunvirato, para obtener un poco de tregua, firma la paz con Vigodet, lo cual comienza ya la enemistad con Artigas, que se retira del sitio. Esto es importante para dentro de unos breves minutos que voy a explicar un tema sobresaliente de Artigas, porque Artigas tiene que ver mucho con nuestra historia nacional. Entonces ya tenemos a Artigas enemistado con el primer triunvirato. En este momento, en 1812 más o menos, llega a Buenos Aires 2 o 3 personas, entre ellas Carlos María de Alvear y José de San Martín, provenientes de Londres, que se habían entrevistado con Miranda, que los había enviado en misión a Buenos Aires a crear una logia, la llamada Logia Lautaro. Esa logia va a volver a impulsar los dos objetivos de la Revolución de Mayo. Esa logia era una logia internacional, impulsada con dinero de los ingleses, para liberar todos estos territorios y sacarlos de la órbita española y que estén dentro de la economía de la Revolución Industrial inglesa. Bueno, San Martín no era un agente inglés, era un hombre que estaba de acuerdo con las ideas más modernas de su tiempo. ¿Sí? No era un emisario inglés, sino que era un hombre que venía a cumplir una tarea. ¿Sí? La realización de dos objetivos, la independencia y constitución. Lo primero que hacen es ocupar el gobierno. Desalojan al primer triunvirato y colocan un triunvirato más o menos a esta logia Lautaro, que estaba compuesto por Paso, Álvarez Jonte y Nicolás Rodríguez Peña. El primer acto que hace este segundo triunvirato, en 1812, es llamar a una Asamblea Nacional Constituyente para cumplir los dos objetivos, independencia y constitución. Bueno, se reúne la Asamblea del año 13, ¿sí? De 1813, pero nunca logra cristalizar una constitución. Hay 5 proyectos, 3 de ellos tienen que ver con un gobierno más o menos unitario, y los 2 que provienen de la banda oriental tienen que ver con una forma más federal. Ninguno de ellos cristalizó en una constitución. Lo que sí que esa asamblea tiene una obra legislativa importantísima. Primero, la libertad de vientres, lo cual trae un problema con Brasil por el corrimiento de esclavos hacia esta zona. Segundo, la supresión de títulos y honores. Los títulos de nobleza son suprimidos. La abolición del mayorazgo. Eso es una mala noticia para todos nosotros que somos hermanos mayores, que ahora vamos a tener que dividir los bienes de la fortuna de nuestros viejos con el resto de los hermanos. ¿Sí? El hermano mayor, como yo, se llevaba todo el patrimonio de sus padres. Bueno, ahora, desgraciadamente, con la asamblea del año 13, tuve que repartir, o voy a tener que repartir los bienes de mis viejos con mis hermanas y todos ustedes. Y los mayores, a partir de ahí, odiamos a los menores.
Después trae también la idea de la creación del escudo, la aprobación del himno nacional. Bueno, toda esta obra legislativa inmensa, bueno, pertenece a la Asamblea. No llega a ser una constitución, pero son las bases para un día construir un Estado liberal. Profe, Sí, ¿sabe que me parece que en el libro del profesor Furundarena también había leído que no solamente que era la libertad de vientres lo que hizo la Asamblea 13, sino también como que le daba la libertad a todo el esclavo que pise el territorio argentino, pero luego lo anularon eso, por esos problemas que se generaban. Muy bien. Es una idea más completa de lo que estoy diciendo, exactamente. Era la libertad de los esclavos, no solo la libertad de vientre, pero sí la libertad total. Después se deja sin efecto, y también se deja sin efecto la libertad de vientre. ¿Sí? Así que recién la libertad de vientre la vamos a tener a fines del siglo XIX. Bueno, ¿Habían enviado a quemar los elementos de tortura también, profe? Exactamente, se terminaron los elementos de tortura, las cárceles son sanas y limpias para la resocialización del reo y no para su castigo. Bien, todo eso es la obra de la Asamblea. ¿Sí? Eso es un dato que es necesario verlo y estudiarlo, no en detalle, pero sí una forma para, por ahí es el camino. Y otra cosa más hace el segundo triunvirato. Nombra a San Martín, jefe del ejército del norte, corriendo de ese lugar a Belgrano. Por lo tanto, el territorio político de Buenos Aires queda en manos de Carlos María de Alvear. Carlos María de Alvear. Y es Alvear el que cuando llegan los diputados provenientes de la banda oriental, propuestos por Artigas, con un proyecto, con instrucciones donde les indicaba que debían votar una constitución federal, es Carlos María de Alvear el que los hace rechazar. ¿Sí? Lo cual se vuelve a ganar más odio de Artigas. ¿Sí? Ya Buenos Aires y Artigas ya estaban en pugna. ¿Sí? La Asamblea les rechaza a los diputados. Esta Asamblea se ve que no puede dictar una constitución y que el triunvirato era difícil de manejar un ejecutivo. Así que en 1814, influenciado por Carlos María de Alvear, se elige un poder ejecutivo unipersonal, el director supremo de las provincias del Río de la Plata. Y es elegido para ese cargo Gervasio de Posadas, que era tío de Alvear, por supuesto, ¿no? Carlos María de Alvear era un político de mucha intriga, pero a la vez era un gran militar. Y él y Bron cercaron a la banda oriental y ocasionaron la derrota de Montevideo. Ahora Montevideo está en manos de Buenos Aires. Artigas se separa, ve esto desde afuera, y Buenos Aires obtiene un triunfo fantástico siendo director Posadas. Pero va a ocurrir un hecho muy sobresaliente, muy sobresaliente. Estamos en el mar de las revoluciones burguesas, ¿sí? Y en 1814 tenemos un hecho sobresaliente, que es la derrota de Napoleón, el fracaso de la política de Napoleón y la derrota. Vuelven los Borbones a Francia y vuelven los Borbones a España. Las monarquías se restauran, dejan de lado las monarquías constitucionales, vuelven las monarquías y regresa a España Fernando VII. Se lo escuchó decir a Gervasio de Posadas la siguiente frase: yo estaba gobernando muy piola y cayó una pandemia. No creo que sea esa frase, pero más o menos esa es la idea. Yo estaba muy bien y llegó un huracán. Y llegó un huracán
que cambió el mapa. Y tal es así, que Buenos Aires ahora no tiene, es decir, no, primero, México estaba en manos de los españoles, el Alto Perú estaba en manos de los españoles, Chile estaba en manos de los españoles, la banda oriental que la había conquistado había caído en manos de Artigas en pocos días. Buenos Aires estaba sola, regresando Fernando VII al poder y prometiendo enviar una armada para reprimir todos los levantamientos que hubo en América. ¿A quién iba dirigido? A Buenos Aires. Por lo tanto, Posadas envía varias misiones diplomáticas. Una, que fue García a Río de Janeiro a ver a Lord Stanford, que era el representante del consulado inglés. Otra a Londres con Zarratea. Y otra a España, a Madrid. ¿A quién envía? A Belgrano y a Rivadavia. ¿Y para qué los envía? Para negociar, ver cómo salir de esto sin hacer estallar todo y sin recibir una armada que los iba a destruir, porque eran el único bastión de la revolución. Es decir, lo de Posadas, Buenos Aires se debatía en eso, es decir, ¿qué hacemos ahora? Bueno, intentemos hablar con esta gente, a ver qué es lo que pasa. El ejército del norte se subleva y Posadas dice, bueno, yo ya no soporto más, renuncio. Y toma el mando directamente Carlos María de Alvear. ¿Y saben cuando toma el mando Carlos María de Alvear, cuál era el pabellón que ondeaba en el fuerte de Buenos Aires? No era la celeste y blanca, era el pabellón español. Por lo tanto, Artigas, que tenía un odio enconado hacia esta ciudad, se separa y se lleva con él a Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y también Córdoba, y forma un gobierno nacional aparte, llamado los Pueblos Libres del Sur. Miren, les voy a mostrar un papelito que hice, no sé si se verá. ¿Sí? Tenemos 1810, la Revolución. Llegamos a 1814, acá en 1810 tenemos un gobierno, ¿se puede ver? Un poco más atrás, profe. Un poco ¿Ahí? más atrás. Ahí. Bueno, 1810, un gobierno nacional que al llegar a 1814, ¿sí? Hay dos gobiernos nacionales. Un gobierno nacional en Buenos Aires y un gobierno nacional en Montevideo llamado los Pueblos Libres del Sur, liderados por Artigas, que decían que representaban la República y Buenos Aires representaba la monarquía. Ese es el problema que comienza a existir a partir de 1814 y el gobierno de Alvear. Hay dos gobiernos nacionales y Alvear va a la guerra contra ellos, ¿sí? Pero el ejército, cuyo comandante era Álvarez Thomas, se subleva, no quiere ir contra Santa Fe, se subleva. Y eso causa la renuncia de Alvear. Es elegido Rondó como director supremo, que está en el ejército del norte, por lo cual no puede asumir, pero asume Álvarez Thomas, el sublevado. Álvarez Thomas llega y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para gobernar esto? Dicto un estatuto provisional de 1815, que decía que el poder ejecutivo era el directorio, el poder legislativo era un congreso y el poder judicial una corte suprema. Por lo tanto, Álvarez Thomas convoca un congreso. ¿En dónde va a ser ese congreso? En Tucumán. Pero tiene la mala idea de enfrentar otra vez a Santa Fe, enfrentar a los pueblos libres del sur. Y cuando van los ejércitos a enfrentar a los sublevados, al otro gobierno se subleva. Eso provocó la renuncia de Álvarez Thomas y asume Antonio Álvarez Balcarce. Antonio González Balcarce como director.
está muy poco tiempo, porque el Congreso mismo, el Congreso de Tucumán, nombra un nuevo director que es Pueyrredón. Pueyrredón se va a ver con varios problemas, ¿sí? Primero, el Congreso, ¿por qué hacían un Congreso? ¿Por qué nos tenemos que reunir y hacer un Congreso? Porque el ejército de San Martín, el ejército del norte, le estaban diciendo, ¿es cierto lo que está diciendo Artigas, que estamos volviendo hacia la monarquía? Ese Congreso, el día 9 de julio de 1816, en una sesión presidida por Francisco de la Prida, ¿sí?, declara la independencia. Pero es decir, ¿no habíamos declarado la independencia en el 25 de mayo? Sí, la habíamos declarado. Pero habíamos retrocedido sobre nuestros pasos y ahora estamos volviendo a andar ese camino. Estamos reafirmando una idea que habíamos hecho 6 años atrás, ¿sí? Al decir de Borges, Francisco Narciso de la Prida fue la voz que declaró nuestra independencia de estas crueles provincias. Y además se discutió en ese lugar qué forma de gobierno debíamos darnos. Belgrano y unos amigos proponían la monarquía. Fíjense la confusión que teníamos. En cambio, Anchorena, un diputado de la provincia de Buenos Aires, íntimo amigo de Rosas, todavía ya no un hombre público, proponía la república. Ganó la república. Pueyrredón, con todo esto, decide dejar Tucumán y volver a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque estaban sucediendo hechos muy importantes. En el año 15 y 16, en el 16 principalmente, la misión diplomática que teníamos en Río de Janeiro, García, nos estaba informando que los lusitanos querían invadir la banda oriental. Y Buenos Aires dice, tengo un problema con Artigas, me está acusando de traidor, me está acusando de monarca. Que vaya a pelearse con los lusitanos, no voy a hacer nada. Y Artigas pensaba eso, que los lusitanos estaban invadiendo la banda oriental a propuesta de Buenos Aires, para sacarlo de encima. Cuando el general Lecor, el general del ejército de Brasil, derrota a Artigas y ocupa Montevideo, Buenos Aires se ve asumida en un escándalo. El propio ejército que está de San Martín y el ejército del norte dice, no, tienen que hacer algo, no podemos dejar que los brasileños ocupen Montevideo. Entonces el Congreso hace un acta donde dice que Montevideo le pertenece a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esto significaba la guerra con Brasil. Pero Artigas, con el odio que tenía hacia Buenos Aires, se encargó de publicar en cada pueblo de Uruguay y quemar esa acta, como diciendo, esta gente no tiene nada que ver con nosotros. Y de esa forma se evitó la guerra. Pero ya tenemos a Artigas fuera de la banda oriental y a los lusitanos ocupando Montevideo. Eso quiere decir que ya un gobierno nacional cayó, que es el gobierno de Artigas. Quedaron los ejércitos de Santa Fe, de Entre Ríos, de Corrientes. Ya Córdoba había concurrido al Congreso, ya había salido de los pueblos libres del sur. Pueyrredón, para gobernar, quiere darse una constitución, pero para gobernar provisoriamente, dicta el reglamento del año 1817, que es idéntico al de 1815, solamente que ese reglamento le da más autoridad sobre las provincias. Y en el año 1819 surge la primera constitución, aprobada por el Congreso y aprobada por el director. Esta constitución de 1819, y esto es muy importante, primero tiene como antecedentes la Constitución de Cádiz
la Constitución norteamericana y la Constitución francesa de 1791. Esos son los antecedentes de esta Constitución. Pero esta Constitución tiene la particularidad de ser el formato político o para una república monárquica o para una monarquía republicana. ¿Por qué? Y ahora ya lo voy a explicar. Porque el Poder Ejecutivo era un directorio con 5 ministros, ¿sí? Que duraba 5 años. Ese es el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo, y acá viene esta plasticidad de esta Constitución, el Poder Legislativo estaba compuesto por 2 cámaras. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores no solo estaba representada por las provincias, sino que estaba representada por las corporaciones. ¿Y qué corporaciones? La Iglesia, los militares y el director saliente. Quiere decir que, si bien las provincias estaban las corporaciones en esta Constitución, y había un Poder Ejecutivo con una alta corte de recursos extraordinarios. Entonces, esta Constitución fue atacada por monárquica, ¿sí? Porque el legislativo daba para ser una monarquía o daba para ser una república. Podríamos movernos en esa amplitud. Entonces, ya llegamos a 1819 con 2 hechos sobresalientes. Los caudillos, especialmente López, gobernador de Santa Fe, y Ramírez de Corrientes, estaban impulsando una guerra civil contra Buenos Aires por haber dejado que la banda oriental cayera en manos de los lusitanos. Y esta Constitución, que estaba tachada por monárquica, los impulsó a una carrera hacia la ciudad porteña, hacia la guerra contra los porteños. Pueyrredón, ante esto, ¿sí?, renunció, dijo que su ciclo estaba cumplido, y es nombrado director supremo Rondó. Rondó prepara el ejército y enfrenta a los caudillos, a los bárbaros, y es derrotado en la batalla de Cepeda. ¿Qué significa la batalla de Cepeda? No solo la derrota de Buenos Aires, sino el fin del Congreso Nacional y el fin del Poder Ejecutivo Nacional como el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Quiere decir, por eso los libros de historia señalan el año 1820, el año de la batalla de Cepeda, como el año de la anarquía. No hay gobierno nacional. La batalla de Cepeda, las invasiones, la invasión portuguesa había destruido el gobierno de la banda oriental, pero el resto de ese ejército que quedó de los pueblos libres del sur atacó a Buenos Aires y derrotó al director supremo y terminó con el gobierno central. Ya no hay gobierno central. Pero estábamos a 2 o 3 días de la independencia. Quiere decir que llegamos a 1820 con el primer objetivo cumplido, pero sin gobierno. Todas las provincias retoman su autonomía. Voy a darles lo que hice acá. Acá ustedes ven bien, hay una línea que va de 1810 a 1820. Es la línea de los gobiernos nacionales, ¿sí? Acá me faltaría el gobierno de los pueblos libres del sur, ¿sí? El gobierno de los pueblos libres del sur. ¿Y qué hay después? Hay una línea de puntos. ¿Por qué hay una línea de puntos? Porque no hay gobierno nacional. ¿Qué pasó? Cada provincia nombró un gobernador. No tenemos un gobierno nacional. La provincia de Buenos Aires va a nombrar un gobernador, Martín Rodríguez. Después, del 26 al 28, volvemos a tener un gobierno nacional. Gobierno, estoy hablando, gobierno. Y después, con la derrota de Rivadavia, vuelven otra vez las autonomías provinciales. En 1852, después de la caída de Rosas, vamos a tener también dos gobiernos nacionales.
el de Buenos Aires y el de la Confederación. Pero recién acá, en el 61, 62, recién acá, vamos a tener esta línea sobremarcada, que es el Estado. Recién acá, con la unión, ¿sí?, de la Confederación con el gobierno de Buenos Aires, vamos a tener Estado. Quiere decir que el primer objetivo de la Revolución de Mayo, ¿sí?, el primer objetivo de la Revolución de Mayo, la independencia, se obtuvo en 1820. Pero el segundo objetivo que se dio la Revolución va a tardar medio siglo. La Constitución, así, ya hicimos el primer proyecto en 1819, fracasó. ¿Por qué? Por monárquica, ¿sí? Y porque Buenos Aires estaba acusada de que dejar entrar a los lusitanos en Montevideo. Este es el proceso de la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo dura 10 años y finaliza con la guerra. Sí, la guerra de la independencia va a durar 2 o 3 años más, pero ya estaba definida. Ya Buenos Aires ya tenía definido que los españoles ya no cortaban ni pintaban. Pero nuestro problema y nuestra guerra civil va a ser ahora darnos una constitución. Y es por eso que ustedes ahora van a ver la elaboración de 2 proyectos. ¿Sí? 2 proyectos. Un proyecto que se llama Proyecto del Partido del Orden, un proyecto unitario, un proyecto de un formato unitario y un formato federal. Bueno, ninguno de esos 2 va a triunfar. Va a triunfar una tercera vía. Ahí lo tenemos a Massa de vuelta, por la ancha avenida del medio. La realidad va a mezclar estos 2 proyectos y va a armar un tercero, ¿sí?, que va a llevar a 1852. Bueno, espero que comprendan, y la idea mía es que comprendan que de 1810 a 1820 solo tenemos gobiernos nacionales. No hay Estado. No hay Estado. Hay un gobierno nacional que dicta leyes y hasta una constitución que fue rechazada, que tiene bases liberales, pero no hay Estado. Después esos gobiernos se vuelven a destruir, se vuelven a armar, se vuelven a destruir, hasta que pasa medio siglo, ¿sí? Vamos a ver en el segundo cuatrimestre esta historia, ¿sí? Parte quizás la veamos ahora, pero esta historia de la creación del Estado recién vamos a entrar en el segundo cuatrimestre, ¿sí? La Revolución de Mayo cumplió en 10 años un objetivo, ¿sí? Por eso tiene una estructura. No es, la Semana de Mayo no es solamente un día, una semana, son 10 años. Y aparte, cuando uno nos pregunta, cuando se sientan, cuando tienen un examen y le dice, bueno, dígame, ¿qué significa el 25 de mayo? Bueno, es muy claro, es la independencia, ¿sí? No hay que dudarlo. Las cuestiones políticas hacen que esa independencia sea reafirmada después en 1816, porque en 1814 Buenos Aires había retrocedido. Entonces necesitaba decir, vamos por este camino, ¿sí? A regañadientes, pero vamos por este camino. El directorio de Posadas y Alvear tuvo muchas dudas que hacer. Quiso negociar con los españoles. Bueno, no se pudo, no lo logró, no quiso, muchas cosas pasaron, pero el gobierno nacional siguió. Hubo 2 gobiernos, otro que compitió contra Buenos Aires, que fue Montevideo, que fue derrotado por los lusitanos, ¿sí? Y el resto de ese ejército atacó a propio Buenos Aires, destruyéndolo. Por eso el año 1820 lo conocemos como el año de la anarquía. ¿Y lo del pacto federal? El pacto federal lo vamos a tener en 1832. Es el proyecto que yo le hablé que después del 20 se van a reformular
dos proyectos, uno unitario y otro federal. El pacto federal tiene que ver con el segundo proyecto, ¿sí? con el federalismo, y con Rosas, que es la tercera vía. ¿Sí? Pero eso va a ir más adelante. Mi idea y mi clase, la unidad 13, abarca estos 10 años, a los que yo les quise dar una estructura para que ustedes lo comprendieran en el marco de la Revolución de Mayo. ¿Sí? Por eso, ustedes cuando lean, ¿sí? van a ver un electrocardiograma, es decir, este es el movimiento que tiene la política en 1810 a 1820. Baja, sube, cambia permanentemente, porque, como decía Brodel, es la corta duración. Estamos viendo la historia en la corta duración. ¿Sí? Estos 10 años de la corta duración nos explican por qué Buenos Aires tuvo esta duda y cómo retomó el camino. Y cómo se quedó sin gobierno nacional. Ahora, a partir de 1820, en la próxima clase, ustedes van a ver el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cómo el gobierno de la provincia de Buenos Aires hace para llegar a un gobernador tan importante como Martín Rodríguez. Martín Rodríguez es un líder del Partido Unitario que va a reformular, junto con Rivadavia, la política y la Constitución de 1826, la Constitución unitaria. ¿Alguna pregunta alguien me quiere hacer? ¿Alguna pregunta acerca de esto? No, Sé que es muy difícil verlo, ¿sí? Sé que es muy difícil verlo así. Yo les preparé un texto que lo colgué en la página de la cátedra, en la unidad 13, que se llama Revolución de Mayo. Ese texto lo tienen que leer. Hay un texto escrito y abajo hay un resumen de la parte jurídica y de la parte del derecho. Tiene, por ejemplo, el estatuto, el reglamento, el decreto de seguridad individual, el decreto de libertad de imprenta, el 15, el 17, la constitución del 19, todo eso lo tiene, resumido. Pero hay en las primeras 5 páginas un desarrollo de todos estos hechos. Así que no se hagan problema si no alcanzaron a completar todo, porque ahí está lo que le acabo de decir. Por ahí está escrito a mi manera, pero ustedes lo van a ver y se va a poder entender. Sobre ese texto, quiero que respondan 5 preguntas que va a ser pregunta de examen. Estas 5 preguntas van a estar en el examen sorteadas, pero van a estar. La primera pregunta, a ver, las he dejado por acá. La primera pregunta que tienen que responder es: confeccione una línea de tiempo, 1810-1820. Y enuncie los antecedentes de la Revolución de Mayo. Fíjense que esta pregunta está focalizada en 2 partes. Una línea de tiempo, hagan una línea de tiempo sencilla que los va a ayudar siempre, ¿sí? De los gobiernos nacionales. Primera junta grande, primer triunvirato compuesto por tanto, segundo triunvirato compuesto, director de Posadas, Alvear, Rondó, Álvarez Conte, Balcarce, Pueyrredón, Rondó. Toda esa línea de tiempo. Y segundo, enumere, ¿sí? No que haga un detalle, enumere, nombre los antecedentes de la Revolución de Mayo. Esto quiero que lo tengan presente bien. 2. Haga un cuadro sinóptico con los elementos más sobresalientes. Haga un cuadro sinóptico con los elementos más sobresalientes del reglamento orgánico y del Estatuto Provisional de 1811. ¿Lo repite, por favor? Sí. Haga un cuadro sinóptico con los elementos más sobresalientes del reglamento orgánico
y del Estatuto Provisional de 1811. Tres. ¿Qué conceptos establece el decreto de seguridad individual? ¿Qué conceptos establece el decreto de seguridad individual y el decreto de libertad de imprenta? ¿Lo puede repetir de nuevo? Sí. ¿Qué conceptos establece el decreto de seguridad individual y el decreto de libertad de imprenta? Cuatro. Sintetice el Estatuto Provisional de 1815 y el Reglamento de 1817. Eso va a estar en la última parte de lo que ustedes tienen que leer. Y 5, la última. Detalle los elementos esenciales de la Constitución de 1819. 2 puntos. Detalle los elementos esenciales de la Constitución de 1819, 2 puntos. Antecedentes, coma. Poder Ejecutivo, coma. Poder Legislativo, coma. Poder Judicial. ¿Y por qué motivo fue rechazada por los caudillos? ¿Y por qué motivo fue rechazada por los caudillos? Por lo tanto, esta pregunta tiene varias aristas. No es simplemente hacer un detalle, sino por qué es rechazada. ¿Sí? Eso también es sobresaliente. ¿Por qué es rechazada? ¿Puede repetir la acá 4? tienen más o menos... ¿Cómo? ¿Puede repetir lo de sintetizarlo, el acuerdo de cuál en la 4? En la 4, sintetizar el Estatuto Provisional de 1815 y el Reglamento de 1817. Profe, en la última, cuando pregunta por qué se rechaza la Constitución de 1819, ¿puede ser porque era centralista? O sea, porque se centraba todo el poder en Buenos Aires y los caudillos la rechazan porque querían un gobierno federalista. Muy No bien, sí. Es si cierto, es cierto. ¿Puede ser por eso, si no me equivoco? Lo que vos estás diciendo, complementa lo que yo digo. Es cierto, pero eso nos puede dar una idea equivocada de una rivalidad que todavía no existe. ¿Sí? Hay un centro, ¿sí?, que está diciendo Buenos Aires quiere una política y el interior quiere otra. Pero esa idea se está como recién formando. Por eso yo lo ampliaba diciendo, se la rechaza porque es un formato monárquico, porque el poder legislativo se adecuaba tanto para una república como para una monarquía republicana. En cambio, la que va a ser rechazada por centralistas es más la Constitución del 26. Es un concepto que cabría más a la Constitución que dicta Rivadavia siendo presidente que esta. ¿Sí? Hay un conflicto entre porteños y el interior, pero es un conflicto más social, no tan político. Recién a partir del 20 comienza, porque a partir del 20, ahí estamos en una guerra civil entre aquellos que querían el centralismo y aquellos que querían la confederación o una federación. ¿Sí? Está bien lo que estás diciendo vos, no es inexacto. Se complementarían, yo pondría los dos conceptos, ¿sí? Podría la idea de
que se rechaza como monárquica y también porque concentraba el poder. Creo que es más justo lo que estoy diciendo, pero lo tuyo no está mal, siempre que se complemente con el concepto que te estoy diciendo. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Sí. ¿Alguien más? Profe, yo tenía una pregunta. Bien. Acerca del primer punto, cuando habla de antecedentes, sería como dar un contexto en el que pasa, porque esa parte no me quedó clara. No, enumerar los antecedentes. Enumerar significa, 1, ¿cuáles son los antecedentes de la Revolución de Mayo? 1, la Revolución Industrial. 2, la Revolución Burguesa. No hacer un detalle de la Revolución Industrial, enumerarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se entiende? Ah, ¿Quién fue sí, la que me sí, habló? sí, yo, ahí la empresa. ¿Laura? Sí, es que me tenía confundida, no entendía si teníamos que No, explicar es bien el simplemente contexto. O sea, claro, sí, colocar un número, pero sin describir el antecedente, porque algunos dicen, claro. bueno, la revolución industrial se dio en Inglaterra, eso no. Enumerarla simplemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Van a ver que van a ser casi 10 y un poco más o no, según lo que ustedes lean. Pero Perfecto, enumerarlo, gracias. no quiero que se vayan, que se desvíen del objetivo de la revolución de mayo. Otra pregunta, profe, una pregunta. ¿Esto se rinde en el parcial junto con los otros temas? Sí, sí, sí. Esto es lo que se rinde en el parcial junto con los otros temas. ¿Sí? Va a haber preguntas acerca de lo que le estoy, justamente de las preguntas que le estoy diciendo, voy a formular las preguntas para el examen. Profe, No una quiero cosita, que, de la 2, no quiero que sepan, es decir, hay 10 años de un gobierno nacional, es decir, no quiero que sepan, miren, los años hasta yo me olvido y me los confundo. Y quiero que sepan la estructura, más que nada. Quiero que vean que hay un pasado que se puede armar como un relato, como un cuento, ¿sí? Pero ese cuento debe tener una lógica. Bueno, en esa lógica, quiero que entiendan más esa lógica que si el hecho es esto. Realmente creo que las preguntas van a ser verdadero y falso. Voy a tener que hacer preguntas concretas. Voy a tratar de hacerlo sobre hechos más sobresalientes, porque no puedo hacerle, bueno, mire, la sonada del 5 o 6 de abril, ¿de qué se trataba? No puedo hacer eso. Tengo que hacer preguntas que tienen que ver con hechos importantes, que ustedes en esa estructura hayan visto ese hecho importante. Carla, ¿me querías decir algo? no, que a mí me había faltado copiar el año de la 2, que dijo, bueno, el cuadro con los elementos más sobresalientes del reglamento orgánico y el El estatuto reglamento provincial de orgánico y 1800. del estatuto provisional, del reglamento orgánico y del estatuto provisional de 1811. Ah, ok, listo, gracias. Profesor, le hago una. Carlos acá le habla. Sí. Resúmame la ¿Qué primera. tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Estaba leyendo lo que usted colgó, porque tengo dos computadoras, tenía una acá, y justo ahí se ve que me concentré en algo que decía. La primera es la que nombró recién, creo que Ailena, ¿no? No me acuerdo bien. Que le preguntó por la primer preguntó. Era enumerar los. El primer punto era Me hizo enumerar. sobre la primera pregunta, ¿sí? Tiene dos consignas. Una, hacer una línea de tiempo. Sí, está. Sencilla. Leer Sí, lo que yo digo. La línea de tiempo significa primera junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, los directores, 1810, 1820. Eso les va a servir para ustedes para tener una mayor idea de las cosas. Y la segunda es que enumerar los antecedentes de la Revolución de Mayo. Ah, ok. Gracias, Carlos. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna pregunta más? También No, profe. También colgué dos enlaces, uno que tiene que ver con Tulio Alperín y otro de Tomás Abrán, que habla sobre Tulio Alperín. No, el que quiera ver, eso es porque me tomé una botella de vino a la tarde y lo colgué. Pero es para que aquel que quiera verlo, ¿sí? Esto no tiene nada que ver, pero les está hablando esta estructura, es decir, ustedes van a ver ahí que
Tulio Alperín tiene la estatura de Borges. Y Tomás Abrán es un filósofo muy importante en la Argentina que habla sobre la estatura de Tulio Alperín. ¿Sí? Esta estructura que ustedes están viendo es la de un libro muy famoso del que se llama Revolución y Guerra. Ese libro modificó la forma de ver la historia argentina nuestra. ¿Y qué es lo que hace que Tulio Alperín sea un historiador importante y el más sobresaliente no solo de Argentina, sino de América? Es que no es un pensador binario. Es un hombre que piensa el pasado en estructuras. Y no dice, bueno, porque estamos acostumbrados a ver los rosistas, los antirrosistas. No es nada de eso. Por eso es tan sobresaliente. Y estos dos enlaces es para aquel que se quiera ver algo más. Yo los considero gente de primer año, pero siempre pienso que el que está enfrente mío es más o tan inteligente como yo, pero sí pienso que es más inteligente. Le doy la chance de ser una persona que tiene grandes intelectualidades. Jamás lo subestimo. Es más, cuando yo tomo examen, la persona que se sienta frente a mí ya tiene un 10. Ahora demuéstremelo que lo puede sostener. ¿Sí? Y nunca haría una pregunta capciosa. Siempre mis preguntas fueron, háblenme de la Revolución de Mayo. Por ejemplo, si ustedes rindieran conmigo fuera de la virtualidad, en la presencialidad, si ustedes sentarían frente a mí, le diría, dígame, ¿qué me puede hablar de la Revolución de Mayo? Preguntas muy amplias, ¿sí? No soy y a ver la Constitución, dígame el artículo... No, jamás iría Primero porque yo no lo sé, segundo porque no tiene sentido, y tercero, lo que me parece que uno tiene que rescatar de una lectura es otra cosa y no simplemente un dato. Un dato nos sirve en la estructura y nada más que eso. Nos sirve visualizar el problema. Y el problema que hubo en 1810 es que había dos objetivos para cumplir. Uno se cumplió en 10 años y otro está. Fíjense que tardamos 50 años en darnos un formato constitucional. Habla mucho de nosotros, pero muchísimo. Fíjense, en el siglo XX, nuestra Constitución de 1853 preveía la reelección. Con esta Constitución fue reelecto Julio Argentino Roca en 1880 al 86 y de 1898 a 1904. Fue reelecto el presidente, ¿cómo es? Radical, Hipólito Yrigoyen, de 1816 a 1822 y de 1828 a 1830. Ahora, después del crack del 30, después de los golpes militares, después ya agarramos, cambiamos la Constitución, Perón fue reelecto con una Constitución del 45, Menem agarró la Constitución, la cambió, ahora es reelecto el presidente puede ser reelecto de manera continua. Menem quiso hacer la reelección, Cristina fue reelecta, quiso hacer la reelección, no se pudo, pero siempre estamos con la idea de perpetuarnos y nuestras reglas, lo principal de nuestras reglas era que el poder no se perpetuara. Sí, Estados Unidos tiene una constitución buena, mala, lo que sea, pero el presidente gobierna un mandato, a lo sumo es reelecto por otro, y después se va a su casa. Clinton andaba por el mundo cuando se podía, dando conferencias. A lo mismo que Obama, no pueden volver. ¿Por qué? Porque tienen un clan que ese clan ya no puede gobernar. Tiene que venir otra estructura y gobernar. Eso es lo que nos evita la tiranía, la dictadura, la monarquía, el absolutismo. Ahora, estamos ante una sociedad que tiene como parámetro esos ideales, la libertad. Es posible que no. Por ahí se terminó la modernidad y empezó otra cosa nueva. Pero los argentinos somos especialistas en cambiar permanentemente las reglas. Hay gobernadores que son reelectos desde el 83.
los sindicalistas les No hay comento. reelección. Bueno, no hay reelección. Bueno, fíjense, es un problema que tenemos. Cambiamos las reglas vamos sobre la marcha y vamos cambiando las reglas. Bueno, tardamos 50 años en darnos una constitución por algo, somos así. Somos un país joven, tenemos 200 años nada más. Pero empezamos mal, empezamos con el pie izquierdo. Y ahí hay algo que dice Tulio Alperín y Tomás Abrán, que el siglo XIX fue tan bueno para nosotros. Es decir, al siglo XIX hay que verlo como el siglo XIX. Si uno lo analiza con las perspectivas nuestras siglo XIX, ay sí, la mujer se la dejaba de lado, ay sí, a los niños también, ay sí, a los pueblos originarios, y no vamos a poder hacer historia. ¿Sí? Para poder hacer historia tenemos que situarnos en el lugar, el historiador se sitúa en el lugar y analiza el contexto y dice, bueno, en ese contexto la Argentina fue un éxito, tuvo un éxito muy, muy importante, cosa que fue muy difícil de volver a repetirlo. ¿Sí? Cuando los tiempos que vienen después del siglo XIX, después de 1900, es decir, el gran desarrollo que tuvimos en ese siglo fue realmente muy, muy, muy pesado para nosotros. Son antecedentes, es cuando el hijo quiere superar al padre y como padre tiene un maestro, tiene un prócer. Es decir, es difícil que lo supere. Bueno, el siglo XIX fue eso para nosotros, algo muy difícil de superar. Es más, Tulio Alperín dice, Mitre ya se daba cuenta, cuando escribe la historia de San Martín y de Belgrano, que la riqueza no provenía de su gobierno, provenía del gobierno de Rosas. No lo dijo, se cayó, pero sabía que en Rosas, los terratenientes, todo el pueblo que se consideraba pueblo en ese entonces argentino, se había enriquecido, había sido unos años muy fructíferos. Bueno, disculpen la charla. A ver, ¿alguna otra pregunta? Me fui ya. Sí, Carlos, ¿nada más? No, con respecto a lo que usted decía, yo considero que el golpe del 6 de septiembre del 30, el de Uriburu, El 30, sí. ese fue la ruina nuestra del siglo XX. Porque Bien, eso, todo lo que vino, sí. lo vamos a estudiar después, ¿no? Pero yo coincido con usted en la reelección de Constitución de 1853, es que tendría que haber sido intocable. Si querés modificar algo, que haga como los americanos, hacemos una enmienda y la colgamos ahí. Pero esas reelecciones que usted nombró a Mitre o a Irigoyen eran alternadas. En el medio venía alguien. ¿No? Porque yo tengo unos años, no debo ser más viejo de circo, pero del 83 que yo viví ese proceso de dictadura y democracia, los gobernadores hay 5 o 6 son los mismos. O si no es el hermano y el hermano tío y están ahí. Y eso, en una forma, es algo, como usted dice, es un país proclive, somos, ¿no? Las reglas por un costado, ¿no? Lamentablemente. Carlos, está bien la idea. Es decir, los psicólogos hablan que la personalidad nuestra es un iceberg. ¿Sí? Hay una punta que se ve, pero hay 7 veces más que esa punta abajo. Lo que vos nombraste del golpe es la punta que se ve, y eso es cierto. Pero el iceberg que esconde la historia es que nosotros teníamos que haber tomado un camino económico distinto. ¿Sí? La ruina nuestra, ¿sí? La derrota o el camino equivocado económico que tomamos es lo que llevó a la Argentina a la situación que hoy está. Sí, pero eso lo vamos a ver en la próxima. Coincido plenamente con usted. O tomar algo de uno y tomar algo, pues coincido plenamente porque no puede ser que tengamos 70, 80 años de fracaso. Yo se lo digo a mis hijos. Es algo que me siento culpable. Yo también, porque... Todos nosotros pertenecemos a esa culpabilidad. Y hay un tema, no lo interrumpo más. La otra vez estaba buscando el apellido mío, Giusti. La cosa es que mis abuelos, ¿no? El papá de mi papá, vinieron de la Toscana, de Lucas precisamente, a Estados Unidos, con otros primos. Pero como en Argentina les brindaba mejores oportunidades, vinieron para acá abajo. Los que se quedan en Estados Unidos tienen hijos americanos, parientes, lo pude ir reconstituyendo todo.
pero es algo que, claro, lo que allá decir esto son niños, un poco más, porque hemos involucionado. Si usted analiza Australia, Canadá, una cosa de loco. Carlos, No, voy a unir dos ideas, la clase mía y lo que estás diciendo vos. ¿Sí? Hay una película que tienen que ver con una perspectiva que les quiero marcar. Seguramente la deben haber visto. Pandillas de Nueva York, ¿sí? Con DiCaprio. Bueno, sí, sí, esa película está hablando de 1850. ¿Sí? ¿Qué es lo que se ve en esa película? Que no hay Estado. ¿Sí? Hay un gobierno nacional ahí dando vueltas, pero no hay Estado. Es decir, la policía es el tipo que gana el barrio a través de una batalla. ¿Sí? Eso nos está sucediendo ahora a nosotros. ¿Sí? Este Estado que en 1810 intentó construir tuvo tanto éxito que nos dejó en el siglo XX casi sin Estado. Esas pandillas de Nueva York, es decir, se daba en este mismo esquema. Es decir, guerras de pandillas porque no había una autoridad. ¿Sí? Nosotros esa guerra la vamos a tener como una guerra civil bastante oculta entre unitarios y federales, media confusa entre algún tercero más, pero vamos a sacar un Estado, y un Estado que obtiene mucho éxito. Por eso estos dos enlaces no están obligados a verlo. Por favor, no lo vean. Aquel que guste lo puede ver, pero lo único que tienen que leer es el archivo escrito, nada más. ¿Sí? Chicos, ¿alguien alguna pregunta más? Yo una última, profe. Bueno, ¿sí? Igualmente no es con el tema de mañana, no tenemos supuestamente, no hay clases, habían subido porque es el día del profesor universitario. Quería saber si sabe usted qué va a pasar con la clase de mañana, o sea, ¿la van a reprogramar o nos van a dejar solamente el material para que lo veamos? Carla, me parece que la van a reprogramar. Creo que seguramente el del viernes va a pasar al jueves y así sucesivamente. Buenísimo. Tratar de dar todos los temas hasta el 26. Ok, Espero gracias. que triunfen todos el 26 con una gran nota, ¿sí? ¿Sí? Siempre les digo, tienen el 10, ustedes pueden hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias por el feliz día que me están colocando ahí y les deseo lo mejor. Voy a ver si el 26 puedo estar también para ayudarlos en lo que pueda. Si alguien necesita alguna ayuda con alguna lectura, me escribe. Les tengo que dejar, les voy a dar, tienen para anotar el celular mío y el mail. El mail es un mail de juventud de la década del 90. ¿Sí? El mail Profe, no lo haga. Lo tengo hasta ahora. No lo haga, no sabe lo que se mete. Locos por la ley. Locos por la ley @hotmail.com. Locos por la ley @hotmail. Y el celular, si quieren sacarse alguna duda, 155 83 95 36. ¿Sí? Bueno, chicos, muchísimas gracias. Que pasen un buen día y el 26 seguramente nos vamos a ver. ¿Sí? Gracias, profe. Lo repite, Un cariño por a todos. favor. Chao, Carla. ¿Cómo? No, ¿Me profe. puede repetir el teléfono? El teléfono, bueno, 155 83 95 36. Un gran cariño a todos. Suerte, Chao, Carlos, profe. Pedro, Laura, Astrid, Carlos Nos vemos, también. profe. Suerte, chicos. Feliz día. Hasta luego. Que sigan bien. Un gran cariño. Gracias. Gracias, gracias. Un cariño, nos vemos.
La